Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer nuestras enseñanzas de manera virtual, ya que la cuarentena se sigue extendiendo y no podemos seguir sin alimentarnos. Nosotros somos el grupo de oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa de Mariano Melgar, zona 8 de la RCC Arequipa. Hoy día, lunes 3 de agosto, nos toca meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Ustedes van a hacer lectura del pasaje completo. Nosotros, para esta reflexión, vamos a centrarnos en los versículos del 25 al 31. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, que nos enseñe, que nos instruya y sobre todo que nos dé la docilidad y humildad para poner en práctica la palabra de Dios y estar siempre en sintonía con el Señor y su mensaje. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice: y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Este pasaje sucede después de la multiplicación de los panes. El Señor había decidido quedarse a orar y mandó a los discípulos que tomaran la barca para cruzar a la otra orilla. Se hizo de noche y llegó esto que el Evangelio llama cuarta vigilia, que entre los romanos y judíos correspondía a la hora entre las 3 y 6 de la mañana. Ustedes saben que lo más oscuro de la noche es poco antes de amanecer. Entonces estaba seguramente muy oscuro y de pronto el Señor fue a darles alcance caminando sobre el mar, sobre las aguas. Los discípulos, que eran hombres de mar, hombres sencillos, pensaron que se trataba de un fantasma y dice la Biblia que de miedo se pusieron a gritar. Yo quisiera que nos imaginemos esta escena, a ver, 12 hombres adultos, que eran los discípulos, gritando dentro de la barca, en medio de la oscuridad, de miedo. Dentro de la Biblia, de la enseñanza bíblica, la noche y el mar tienen un significado especial. En la Biblia, la noche nos habla de oscuridad, de las circunstancias difíciles de la vida. Y en la Biblia, el mar simboliza el caos y desorden del mundo. Entonces, miren, el Señor en este pasaje bíblico nos quiere hablar sobre la situación que actualmente estamos viviendo. Muchos de nosotros estamos igual que los discípulos, asustados, atemorizados por lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay gran preocupación, en el mundo hay una peste que está cobrando miles de vidas en todos los países. Es como si estuviéramos en la noche de la historia, en la noche de los tiempos, y muchos de nosotros estamos asustados, estamos atemorizados porque tenemos miedo de contagiarnos o de que nuestros seres queridos se contagien. Entonces, sigamos en esta reflexión y veamos qué es lo que Jesús les dice a los discípulos, qué es lo que Jesús nos dice a nosotros en medio de la noche de los tiempos y en medio de este caos que hay en el mundo. Miren, en el versículo 25, el Señor Jesús dice: pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis.
Miren, hermanos, el Señor en esta tarde a todos nos está diciendo esas palabras que dijo a sus discípulos en aquella noche oscura en medio del mar, cuando ellos tenían mucho miedo. El Señor también en este tiempo nos dice lo mismo, nos dice ánimo. Ánimo es animar, es darnos nuevo aliento de vida para seguir adelante, para no desanimarnos. Y Él se presenta, que soy yo. Es Jesús, Jesús es quien está con nosotros, Jesús es quien está al lado nuestro, enfrente nuestro, y no debemos tener miedo, porque acordémonos que quien tiene a Dios, nada le falta. En el siguiente versículo, el 28, Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Mira, Pedro es el líder de los apóstoles. Pedro ama al Maestro Jesús y quiere ser como Jesús. Por eso es que le pide: si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Pedro quiere hacer las mismas cosas que hace Jesús, y así nosotros también queremos hacer las mismas cosas que hizo Jesús, queremos orar con el fervor que oraba Él, queremos estar siempre en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, así como estaba siempre Jesús. Entonces Pedro se parece a nosotros. Él quiere ser como su Señor y quiere hacer las mismas cosas que hace Jesús. Y Jesús le dice: ven. Jesús acepta lo que Pedro le pide, porque puede parecer que le está pidiendo demasiado, pero Jesús acepta la petición de Pedro y le manda, le dice: ven. Y Pedro bajó de la barca y dice en la Biblia que se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Quiere decir que si nosotros confiamos en el Señor, también podemos caminar sobre las aguas, caminar sobre los problemas, caminar sobre el caos y desgracia que hay en el mundo. Caminar quiere decir poner bajo nuestros pies todas las circunstancias que se presentan en la vida, en la sociedad. En el versículo 30 pasa que Pedro, viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces miren, hermanos, cuán parecido es Pedro a nosotros. Estamos con el Señor y parece que todo nos va bien en la vida, pero en cuanto aparecen los problemas, las tristezas, las preocupaciones, las amenazas, nosotros nos fijamos más en las circunstancias y perdemos de vista a Jesús. Miren, Pedro tuvo miedo porque dejó de mirar a Jesús, se fijó más en la violencia del viento y se fijó en que empezó a hundirse, en que estaba parado sobre el agua. Entonces le falló la fe, quitó sus ojos y su confianza del Señor. Pero Pedro hizo bien, porque su primera palabra fue: Señor, sálvame. Igual, nosotros debemos tener esa palabra siempre en nuestros labios: Señor, sálvanos. Y Jesús vendrá y al igual que Pedro nos dará la mano, nos agarrará, nos sujetará para no caer, para no hundirnos, pero también nos reprochará nuestra poca fe. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Esta semana nosotros tenemos que poner en práctica la confianza en el Señor. Y la confianza en el Señor nosotros la conseguimos a través de la misa. Por eso durante esta semana participemos de la misa.
a través de los medios de comunicación. Hagámoslos con devoción, con cariño, con respeto, como si estuviéramos en presencia física. También no nos olvidemos de hacer nuestra comunión espiritual. Cuando nosotros participamos de la misa por los medios de comunicación, debemos hacer la comunión espiritual. No pensemos que porque no podemos comulgar podemos estar pensando en cualquier cosa, no. En ese momento tenemos que hacer nuestra oración de comunión espiritual como esta, por ejemplo: amadísimo Señor Jesús, hoy no puedo recibirte sacramentalmente, pero te recibo en mi alma y en mi ser con el mismo amor que la Virgen María te recibió en su seno. Te ofrezco mis penas, mis alegrías, mis esperanzas, mi vida entera, todo lo que soy y lo que tengo lo pongo a tus pies, Señor. Amén. Y también, hermanos, durante la semana leamos nuestra Biblia, meditemos en la palabra de Dios, busquemos que el Señor nos hable en su palabra. También debemos orar, ofrecer nuestra oración cada día a una determinada hora. Tenemos una cita con el Señor, conversemos con Él, hablemos de todo aquello que nosotros queremos contarle y confiarle a Él. Y oremos siempre para que pronto pase todo esto y podamos nuevamente reunirnos. Hasta el próximo lunes, que Dios nos bendiga a todos.